Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Eh, Quiera el Señor bendecirnos durante este día, un hermoso día que el Señor nos ha dado. Hay hasta solcito y agradecemos por eso, porque el Señor todas las mañanas renueva sus misericordias para con sus hijos. Gracias damos por eso. Y en esta mañana quiero reflexionar en una palabra, mis hermanos, eh, para que el Señor pueda alimentarnos de mañana. eh, Vamos a tener la palabra allí en Mateo 14, del 22 al 33. Mateo 14, del 22 al 33. Jesús camina sobre el mar y Pedro también. Para eso vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, oh Dios, por este hermoso día que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque tú cada mañana renuevas tus misericordias para con nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú nos das un día más de vida, un día más de salud. Y sabemos de que en este día tú andarás a nuestro alrededor, Señor. Tú colocarás vallados alrededor de cada uno de tus hijos, Señor, para que nada ni nadie, no, Dios, nos pueda hacer daño. Bendice tu palabra, Señor, que va a ser leída y va a ser reflexionada, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, más o menos esto era como a las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana, la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Estuvieron miedo allí los discípulos. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces les respondió Pedro y dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres tú el Hijo de Dios. Gracias, Señor, por su palabra. Podemos ver aquí, hermanos, algo que humanamente es imposible: caminar por el agua. Muchos cristianos dicen
confiar en Dios. Pero cuando llega el momento de obedecer, en medio de la tormenta, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, el corazón comienza a llenarse de duda. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Pedro. Mientras los discípulos estaban en medio del mar, Jesús apareció caminando sobre las aguas. Y Pedro respondió. Pedro le dijo a Jesús, le hizo una petición a Jesús. Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y mire que aquí solamente Jesús dijo una sola palabra. Ven. Nada más. Esa palabra era suficiente. Esa palabra era la garantía del poder de Cristo. Esa palabra era la seguridad que Pedro podía caminar sobre las aguas, donde humanamente era imposible. Pero solamente Jesús le dijo, ven. Entonces Pedro ahí, según su palabra, salió de la barca y ocurrió el milagro. Pedro ahí comenzó a caminar sobre la barca, sobre el mar, sobre las aguas. Bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Alabado sea el Señor. Pero cuando Pedro iba caminando sobre las aguas, las olas golpeaban y algo cambió. A lo mejor Pedro miró el viento. A lo mejor Pedro observó las olas que golpeaban en sus piernas, en su cuerpo. A lo mejor Pedro escuchó la tormenta. Y cuando Pedro miró el viento, miró todas esas cosas, perdió la vista en Jesús. Dejó de mirar a Jesús, quitó su mirada donde estaba puesta, en Cristo. Y cuando quitó su mirada en Cristo, comenzó a hundirse. Y el problema no fue el viento. El problema no fue el viento, porque el viento ya estaba cuando estaba Pedro dentro de la barca. El problema fue dejar de mirar a Jesús. Hermano, amigo, ¿cuántas veces hacemos exactamente nosotros lo mismo? Dios nos da una promesa. Dios nos llama a avanzar. Dios nos muestra el camino. Y nosotros igual dejamos de mirar a Cristo. Igual desviamos la mirada para otras cosas. Y es ahí donde nosotros nos empezamos a hundir en las dificultades, en los obstáculos, en las oposiciones. Ya los resultados no son inciertos. Estamos pensando que no nos va a resultar esto, otro. Y poco a poco
el miedo a la duda. Poco a poco empezamos a dudar de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, de lo que Dios puede hacer cuando nosotros tenemos necesidades. La fe que tenemos tiene que ser infinita, puesta en Cristo, puesta en Jesús. Cuando nosotros dejamos de mirar a Cristo, es cuando entramos en ver las dificultades, en ver los problemas, en ver los obstáculos que vamos a tener. Y empezamos a tener miedo y nos entra la duda. Y reemplazamos la duda por la fe. Y comenzamos a hundirnos. Ahí empieza el desánimo. Ahí empieza la ansiedad. Ahí empieza la frustración. La incredulidad. Pero hermano, Pedro, aún en medio de su miedo, de su duda, de su error, Pedro hizo lo correcto. Dijo, Señor, sálvame. Y nosotros debemos hacer lo mismo cuando desviamos la mirada en Cristo. Señor, sálvame, ayúdame, protégeme, guárdame. Porque Jesús responde inmediatamente. A Pedro le respondió inmediatamente. Extendió su mano. Lo sostuvo. Lo rescató. Y ahí cuando lo rescató le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, hermanos. Si Cristo sigue siendo misericordioso con todos nosotros, con todos los creyentes que tropiezan, somos humanos, tenemos errores, tenemos faltas. Y Dios sigue siendo misericordioso para con nosotros. Pero también nuestro Señor nos recuerda que debemos confiar siempre en Él. Siempre en Él. La fe es mirar siempre a Cristo por encima de las circunstancias, por encima de los problemas, por encima de las tormentas que vengan a nuestra vida. Nosotros debemos tener fe, no apartar la mirada en Cristo. Las tormentas, las olas, no anulan la promesa de Dios. Hermano, amigo, el Señor tiene el control del universo. El Señor tiene el control de todo. El Señor sostiene a quienes caminan confiadamente en Él. Hermano, hermana, amigo, no dejes nunca de tener puesta la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Él siempre te va a sostener, siempre te va a tender la mano. Él siempre suple nuestras necesidades, de toda índole. Pero tienes que confiar en Jesús, tienes que confiar en el Señor. Pedro dejó de mirar a Cristo y se hundió. Nosotros somos hijos del Señor y no debemos de perder la mirada en Cristo. Él es el que nos provee de todo. Él suple nuestras necesidades. Abre camino. Él abre puertas donde están cerradas para sus hijos. Y cierra puertas cuando
esas van a hacerle daño a sus hijos. Él tiene el control de todo, hermano, amigo. Él tiene el control de todo. Solamente tienes que confiar en Cristo. Solamente tienes que tener tu mirada puesta en el más grande, nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga.